Feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu el día de hoy? Completo. Llegaste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, hoy vamos a hablar de la obediencia a la fe. Eso es lo que nos trae nuestro pastor hoy. ¿Cómo se llama nuestro pastor? Cristo. Cristo bendito, ese Dios eterno, el Dios viviente. Así está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mira, un mensajito aquí a Israel y a Palestina. Mire, ustedes son hermanos. Todas las naciones ya conocen que ustedes son hermanos, hijos del mismo Padre, nuestro Padre ancestral Abraham. Nosotros nos sentimos orgullosos de que ustedes sean nuestros parientes. Y lo cierto es que esa disputa por cosas que ya Papá Dios les había dicho a su padre Abraham no son necesarias. Mire, si ustedes agarran y empiezan a creerle a Dios que envió a Cristo para que Cristo rompiera esa pared que había intermedio entre israelitas o judíos y palestinos. Mira, si ustedes entienden eso, ya ustedes van a ver el amor y la paz de Dios que va a haber entre todos ustedes. Por eso nosotros recibimos de parte de Dios que Dios iba a levantar un pueblo de los gentiles que venía a ser ejemplo más bien a ustedes, para que ustedes comprendieran que la obediencia a la fe es para todas las naciones. Por eso le vamos a explicar un poquito lo que es la obediencia a la fe. ¿Cómo obedecer a la fe? Israel siempre estuvo detrás de la obediencia a Dios, pero por medio de la obra. No es por obra de la ley, es por la fe en Dios. Que Dios te habla, que Dios te bendijo, que Dios está contigo y tú simplemente le crees a Dios. De eso es que se trata. Bueno, como está escrito en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 5. Desde el 1 al 5, Romanos 1, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira, este evangelio que fue anunciado por los profetas y de los cuales Cristo escogió a Pablo para que, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esta fe, esta gracia, hay que obedecerla. O sea, no solamente tenemos que creer en Dios, sino creerle a Dios lo que Dios nos está diciendo. 3 pasos principales para nuestra salvación. Muchas personas dicen, no, es que ya nosotros somos salvos, siempre salvos. Te equivocas. Está la salvación soteria y está la salvación sosa. Mira, la terrenal es la salvación personal. Esa salvación no la tenemos. Esa llega a través del conocimiento de la gracia de Dios. La salvación espiritual, bueno, somos salvos, siempre salvos desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente el hombre, si comete algún mal, este hombre tiene que pagar según su mal, según Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Pero lo cierto es que nosotros, por medio de la gracia, podemos de salvarnos de hacer el mal y empezar a vivir por el bien. Y de eso, precisamente de eso se trata la obediencia a Dios. Entonces, 3 pasos principales para nuestra salvación. Primero, gracia. Tenemos que saber qué es gracia. Segundo, obediencia a la gracia. ¿Ves? Si no obedeces la gracia después que la conozcas, entonces tú estás por mal camino. Tú no puedes ser salvo, porque eres salvo es por gracia. Y tercero, la santificación. Nunca va a llegar la santificación a menos que tú tengas fe en la gracia y que llegues a conocer plenamente la gracia. ¿Usted va comprendiendo? Entonces por ahí dice, no, por gracia soy salvo, ya somos salvos, ya no hace falta nada más. Ya Cristo lo hizo todo. No, nos equivocamos. O sea,
Se trata de que Cristo cumplió toda la ley para que el pacto de la ley quedara abolido y que hubiera entre nosotros y Dios la reconciliación de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto hemos sido hoy llamados nosotros. ¿Llamados a qué? A la fe. Pues, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y eso es todo. No. ¿Cómo crees en Dios? ¿Cómo es que le crees a Dios? Porque los malandros se presignan para salir a robar. Y a algunos le va bien y otros vienen con las tablas en la cabeza. Y eso es creer en Dios. Pero eso no es creerle a Dios. Porque Dios te dice en su mandamiento, no robarás. ¿Cuál es el mandamiento que dice no robarás? ¿Qué número es? ¿El qué? Habla duro. El octavo mandamiento. Entonces, si Dios dice no robarás, pero yo me presigno y salgo a robar, entonces yo soy salvo porque creo en la gracia. En ninguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, están cayendo en el error y siguen el mismo círculo vicioso. No. Aquí le vamos a explicar muy bien para qué es que necesitamos conocer la gracia y llegar a obedecer a la gracia para que seamos santificados. Entonces, primer punto, la gracia. Conocemos que gracia es hallar el perdón delante de los divinos ojos de Dios. Supongamos que ya hallamos el perdón delante de los divinos ojos de Dios. Usted es perdonado. ¿Usted tiene algún pecado? No. ¿Por qué? Porque Cristo... Porque son perdonados. Cristo nos perdonó, ¿verdad que sí? Pero si usted siguiera haciendo el mal, lo cual se conoce como pecado, ¿usted estuviera en la gracia o usted estuviera en la ley? Estuviera en la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que es para los que se portan mal, para los que no están bajo la gracia, para el parricida, matricida, el ladrón, el adúltero, el afeminado, el que se echa con varones. Para ellos es la ley que culpa de pecado. Cuando nosotros comprendemos que Cristo nos redimió del pecado, que pudimos haber sido todas estas cosas antes de llegar a la gracia, entonces obedeciendo a la gracia dejamos de hacer aquella vida que teníamos y tenemos ahora una vida nueva en Cristo Señor nuestro. ¿Usted está comprendiendo lo que es la gracia? O sea que gracia no es que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, vivir la vida loca que yo tenía y ya estoy bajo la gracia. Ya Cristo me perdonó. Ya puedo hacer y deshacer. En ninguna manera. Eso no es gracia. Eso es desgracia. Porque Colosenses 3:25 dice. ¿Qué dice Colosenses 3:25? Recibirá la justicia que comete porque no hay acepción de personas. Y una persona que haga el mal estará en gracia o en desgracia. En desgracia. Entonces no pueden decir estoy en gracia. Porque gracia es estar bajo el cuidado y la protección divina de Dios. Y ahí es donde queremos estar nosotros. Para eso hay que obedecer. Dios te tiene que ver con buenos ojos. Mira, la madre tiene un corazón de pronto con más piedad que el hijo. Pero si la madre le cagüetea al hijo, ¿tendrá un buen muchacho o tendrá un mal muchacho? Mal muchacho. Entonces, quiere decir que si Dios nos alcahuetea a nosotros, que no nos alcahuetee, entonces seríamos nosotros malos hijos. ¿Eso será lo que Dios quiere para él? ¿O para nosotros? En ninguna manera. Dios quiere buenos hijos. Y para eso llegó la gracia. Para que por la obediencia a la gracia llegue nuestra santificación. Como está escrito en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. O sea, porque yo creo en esto que me está diciendo Dios. Soy salvo. Y esto no proviene de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. ¿Usted va comprendiendo? No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Le creemos a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros y que estamos bajo su divina protección. Y si nosotros le seguimos haciendo mal a nuestros hermanos, ¿estaremos bajo la protección de Dios? No nos engañemos, ¿verdad que sí? Porque para estar bajo la divina protección de Dios tenemos que ser como Cristo. Y Cristo era obediente a Dios.
Recordemos que Pablo, apóstol de gracia, nos recuerda que misericordia quiero y no Recordemos que Pablo, el apóstol de gracia, nos recuerda que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Eso está en Romanos 9:15. De nosotros, ¿ustedes creen que ha tenido misericordia? Bendecida. De nosotros ha tenido misericordia. Feliz día, bendecido. De nosotros ha tenido misericordia. Y hoy se compadece nuevamente y nos ha demostrado que hemos hallado gracia en los divinos ojos de Dios. ¿Ha tenido Dios misericordia de nosotros? Fíjense, primero nos ha llamado. Dios nos ha llamado al perdón, nos ha justificado por la palabra de Dios, porque nos predestinó para Él glorificarse en nosotros. Esto está en Romanos capítulo 8, 28 al 30. ¿Conocemos nosotros lo que es la gracia del Señor? Hallar la piedad delante de los ojos de Dios no es cualquier cosa. Estar nosotros hoy reunidos delante de la presencia de Dios no es cualquier cosa. No podemos agarrar esto y tirarlo a la basura, porque salimos de aquí y entonces se nos olvidó todo lo que es la obediencia a la fe. Y llegamos otra vez a conflicto, llegamos otra vez a hacerle daño a nuestros hermanos, llegamos a traicionar, llegamos a la maldad. ¿Estaremos en gracia si hacemos esas cosas? En ninguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor que Dios ha derramado sobre nosotros, el perdón que Dios ha tenido sobre nosotros. Tenemos entonces que tener el mismo perdón hacia los hermanos. Y si el hermano te va a seguir haciendo mal, ¿o usted le va a seguir haciendo mal a su hermano? En ninguna manera. Si usted le hace mal a su hermano, usted no está bajo la gracia. Así de fácil. Segundo punto, la obediencia a la gracia. Como está escrito, por gracia soy salvo. Dios en su consejo nos muestra todo su poder para que unidos los miembros en un mismo cuerpo, por la fe obedezcamos todo el consejo de Dios para nuestra salvación. Como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo bendito. Un ejemplo es el día de reposo. Para muchos no es importante y no obedecen al llamado de Dios porque no creen en que sea una orden o mandato o mandamiento de Dios. Lo cierto es que Dios desde el principio demostró lo importante que es para Él su día especial, el día de reposo. Nosotros tenemos que agarrar el día de reposo como algo sublime, algo muy importante para nosotros, algo muy especial. Dios desde el Génesis, vemos que Dios reposó el séptimo día. Este día de reposo, ¿ustedes creen que nosotros debemos de guardarlo? Es un mandamiento de Dios. No es algo que nosotros nos inventamos. Y la forma de hacerlo, el día de reposo, también es importante. Por ejemplo, en Éxodo 20, del 8 al 11, lo anuncia como un mandamiento, ubicándolo en los 10 mandamientos principales, escrito por la propia mano de Dios. Dios en el cuarto mandamiento puso honrar al día de reposo, porque en el día de reposo Dios nos santifica. Mira esto, si el alumno, si la madre o el padre no llevan al niño al colegio, ese niño tendrá asistencia o inasistencia. Y si tiene inasistencia, ¿estará preparado para un examen? En ninguna manera. De la misma manera aquí en la Universidad de Dios.
Si usted no viene constantemente los sábados, porque aquí es sabatino, la Universidad de Dios, entonces ¿cómo usted puede estar preparado para hablarle a los hermanos que se oponen a esta sana doctrina? ¿Cómo usted puede convertir a los incrédulos? ¿Cómo usted puede entonces laborar al servicio de Dios si usted no está preparado para eso? Para eso es entonces el día sábado, el día de reposo del Señor. ¿Usted va comprendiendo? Por eso es importante nosotros no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que asistiendo, teniendo asistencia a la palabra de Dios, santificarnos y con ello santificar por la gloria de Dios que está en usted a los demás hermanos que son inconversos o que no simplemente no conocen la palabra de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? En Éxodo, en el capítulo 31, del 12 al 17, le dice al pueblo de Israel que ellos tienen que ser ejemplo al mundo. El que no cumpliera este mandamiento del día de reposo era digno aún de muerte. O sea, era desarraigado del pueblo, era quitado de ahí, el que no cumpla con el día de reposo. ¿Ustedes creen que es casualidad que la descendencia de Israel esté en el desierto bailando y gozando en medio de otros dioses y que haya caído este bombardeo allá? No es casualidad. Dios levantó a Israel para ser ejemplo a nosotros. Le hacemos un llamado al pueblo de Israel. Le hacemos un llamado a Palestina. Son hermanos y debemos de vivir en la armonía de Dios. Ya Dios estableció sus mandamientos y sus estatutos. Tanto el Torá como el Corán tienen los mismos. Son los mismos libros. Los mismos libros. Agarren lo bueno y desechen lo malo. En Isaías, en el capítulo 1, versículo 13, dice el Señor al pueblo de Israel que no soportaba la forma que Israel guardaba su sábado y no lo quería más de esa manera. Lo vio Dios como iniquidad las fiestas solemnes de Israel y llama al pueblo a hacer justicia y les dice: aprended a hacer el bien, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampará a la viuda. Estas cosas son los que Dios desea para nosotros. ¿Y quién dice de nosotros que no podemos llegar a ser un agraviado? A ser un viudo o una viuda desamparado. ¿Quién dice que nosotros, Dios aquí con esto más bien está diciendo que nos protejamos unos a otros? No vaya a ser que nosotros caigamos en semejante caso de desobediencia y pasemos por ello. Así que lo que dice en Isaías capítulo 1, en el versículo 13 hasta el 16, es que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, y para eso es la gracia del Señor. Y cuando oímos la gracia y obedecemos a esta fe, entonces vamos directo a la santificación. El sábado es un día especial. A todos debemos congregarnos, obedeciendo a esta fe, la gracia de Dios, cumpliendo con el verdadero ayuno. Mira, el verdadero ayuno es compartir tu pan con el hermano. Eso no lo tiene que hacer Miguel nada más. Eso no lo puede hacer Lady nada más, o Karina nada más, o la bendecida Coral, o la bendecida Miriam, la bendecida Stephanie, o la bendecida Stephanie, o la bendecida Yoxibel, la bendecida. Eso tenemos que hacerlo todo. Porque si ciertamente cada uno lleva un pan, tenemos entonces más de 20 panes para poder compartir. Pero si uno solo lleva 3 kilos de arroz para 20 personas, no va a alcanzar 3 kilos de arroz. Y nosotros no podemos depender de una sola persona de la amada. Tenemos que depender de todos, porque todos estamos obligados a obedecer a esta fe. Somos un solo cuerpo. Todos debemos de participar del don celestial. Porque al contrario, más bien nosotros, lo que está haciendo Dios con nosotros es enseñarnos a dar. Y cuando damos, todo el que siembra está obligado a recoger.
Y si usted siembra cosas buenas, más cosas buenas tiene que recoger. Y eso es lo que va a salvar al pueblo de Dios. Mientras todos tendrían escasez, usted tendría abundancia. Y nosotros, Dios nos ha puesto en lo poco a serle fiel, en lo mucho nos pondrá Dios. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y no podemos quedarnos, mira, como dice Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 1 al 15. Y Pablo viene y dice, tienen que saber que el que siembra escasamente, escasamente también va a recoger. No podemos ponernos límites para Dios. ¿Dónde está Dios? Y si Dios está en ustedes, yo voy a preparar un banquete para llevarlo allá después que me muera al cielo. No, tengo que preparar un banquete y llevárselo a la amada y darle a ustedes comida y bebida en el nombre del Señor. Y que Dios reciba esa ofrenda grata, agradable. Mire, ustedes saben cuánto creen en el Eguá o en las diosas esas y se van y le llevan cestas de frutas, barcos de frutas tiradas en los ríos. ¿Ah? Y la gente muriéndose de hambre en África y en cualquier parte del mundo. En Venezuela, que hay tanta calamidad ahorita. Entonces tenemos que dejar de ser tan idólatras y empezar a ser más humildes para el Señor. Entender que esto no lo llevamos para nosotros, para matarle el hambre a nadie. Se lo llevamos como ofrenda a Dios. Y cuando le llevamos esa ofrenda a Dios, y Dios se agrada de la ofrenda como se agradó de la ofrenda de Abel, Dios dice, no chicos, es que hay que darle más. Dios se contenta con eso. Eso no podemos dejar de hacerlo. Y ese es el verdadero ayuno. Ese es el ayuno que Dios quiere. Pues de lo que Dios nos haya prosperado, cada uno, ¿cada qué? Uno. Ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan ofrendas. Eso está en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2. Entonces, tenemos que nosotros ser dados a Dios. ¿Quién le prospera a usted? Dios. Entonces usted no le va a venir a engañar a Dios. Usted no puede decir después de 6 días de trabajo en la semana o después de 6 días viviendo en esta tierra que Dios no le ha dado nada. Es imposible. Que no guardamos desde el primer día es otra cosa. Esperando, no, en el segundo día guardo. No, en el tercer día guardo. Ya en el séptimo, en el cuarto, quinto y sexto Dios no te da. Para que no te engañes. Pero si guardáis desde el primero, cada día tus días van a ser más abundantes. Ponerle la fe a eso para que tú veas. Esto es para papá Dios. A ver al otro día para que veáis, ay papá, recibí más. Bueno, esto es para mí, para mis cosas, para mis gastos, para mis necesidades. Pero usted guárdele algo a papá Dios y lléveselo como ofrenda. Esto es para el ministro. No. Si aquí el ministro usted no le cobra diezmo ni le cobra por estos estudios. Aquí cada uno dé como propuso en su corazón, ni por exigencia. Entonces debiéramos de hacerlo con más amor después de 11 años. Ahora bien, con esto se le da comida al desamparado. Porque la gente no le va a decir allá a ustedes, ay, tuve una semana más, no trabajo, o mi esposo no trabaja, o no he trabajado esta semana. Nadie se lo va a decir. Pero ve aquel banquetico y con agrado se lo comió y dice por dentro, Dios, gracias por este pueblo. Porque este pueblo te obedece, Señor. Y este pueblo ha traído alimento a mi boca, Señor. Entonces, por ese agradecimiento, usted que puso su granito de trigo, recibe recompensa de Dios. Porque Dios no es latricida para robarle nada a nadie. ¿Sí me explico? Y Dios dice a estos hijitos míos amados que lo hacen con amor, no por esperando que yo les dé, les voy a dar más. Con esto se le da comida al desamparado. Se ayuda al huérfano, porque la siembra del necesitado ayuda al huérfano. A la viuda y al agraviado. ¿Ustedes saben cuántas personas van para allá solamente con el pasaje de ida? Y de pronto me dicen allá, hermanito, mire, yo me vine con el pasaje de venida nada más. Y yo agarro de ahí de la siembra, tome. No sé si alguno de ustedes ha pasado, pero yo le doy de ahí de la siembra, mi hermanito, tome, para que lleve. Le lleve para los pasajes por lo menos para que tenga.
Y cuando otras veces no tienen para ir, también se les da. Entonces, ¿vale la pena sembrar o no vale la pena sembrar? Sí, vale la pena sembrar. Aquí, muchas veces yo agarro de la siembra y me compro 1 kilo de queso mozzarella. Y entonces invito a cualquier hermano y les preparo una pizza familiar para que vengan con sus esposas, con sus hijos, para que vengan en familia. Y entonces, ellos que vinieron en familia se regocijan con Dios. Se alegran porque Dios les proveó un rato de felicidad, un rato de tranquilidad, un rato en familia. Esas cosas se hacen aquí. Aquí no es para el ministro, para que el ministro ande bien y tal, como muchas veces por ahí han hablado. Una vez me fui a que la bendecida Eva y me llevé a mi esposa. Y le di a la bendecida Eva para que me le pintara el pelo a mi esposa. Hasta una cosa ella sacó, ¿verdad? De lo que ella tenía para echarle, porque lo que llevó no alcanzaba. Y después estaban diciendo que el ministro agarraba los cobres para que la esposa se pintara el pelo y se comprara blue jean. Entonces, yo le doy gracias a Dios por este cuerpo de Dios que está aquí. Porque estos que hoy están aquí reciben el amor de Dios, que no tienen esos malos pensamientos. Amén. Sino que son conscientes de lo que hace aquí el Señor con su siembra. La siembra es para los santos, no para un ministro, para los santos. No digo que yo cuando he tenido necesidad no he usado de la siembra, también he usado de ella. Sí. Es como una cuñada mía que ella asiste a una iglesia y la entrada vale $15. Para entrar a la iglesia. Para entrar a la iglesia vale Ya cobran más que el Open, cobran más que la discoteca. $15 vale la. Imagínate tú. Aquí es totalmente gratuito venir. Ok, entonces digo, cumpliendo el mandamiento de Dios en su día santo, día de reposo, como está escrito en Isaías 58 del 1 al 14. Usted léase Isaías 58 del 1 al 14 y usted va a ver ahí la importancia del día de reposo. De hecho, el título dice el verdadero día de reposo. El verdadero ayuno. Porque el verdadero ayuno es compartir tu pan con el hermano. De eso se agrada a Dios. Pues misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, dice el Señor. ¿Es acaso el ayuno del Señor que el hombre esté triste? En ninguna manera. Pero el hombre que hace el bien siempre está contento. Mira, cuando ustedes ayudan a otros, ¿están contentos o están tristes? Contento. Cuando ustedes se sienten que protegen al hermano, ¿están contentos o están tristes? Contento. Cuando ustedes se sienten útiles, ¿están contentos o están tristes? Contento. Esto es lo que Dios quiere para ustedes los sábados. Que ustedes toda la semana, ¿verdad? De lo que Dios les prosperó en la semana, ustedes digan, hey, esto es para la amada. Porque en la amada yo voy a hacer feliz a fulano de tal, a fulana de tal y a toda la amada Madre Iglesia. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Y la manifestación de ese pueblo es lo que estoy esperando yo. Yo no estoy esperando a Cristo porque Cristo mora en nosotros. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros. Que cada sábado con alegría seamos útiles al Señor, manifestándose Él en vosotros, llenos de bondad, amor y misericordia hacia tu prójimo y siendo tú prójimo de ellos. ¿Usted va comprendiendo? Como una verdadera amada Madre Iglesia del Señor. ¿Por dónde vamos, Eloy? Amén. Lo recibo. Entonces, muy importante. Usted tiene que sentirse cada semana orgullosa de ser la amada madre esposa del Señor. Usted es una ayuda idónea para el Señor, no para Miguel. Usted es la ayuda idónea para el ministerio de Cristo, no el mío. No el mío. Una vez agarró David y llamó al pueblo y le dijo al pueblo, miren, traigan todos oro y plata porque vamos a hacer el templo de Dios.
Y la gente buscando oro y plata de lo que tenían y de lo que no tenían también, para llevarlo al rey, para que hicieran el templo de Dios. Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Y si vosotros sois el templo de Dios, ¿cómo no va a estar lleno de oro y de plata? ¿Sí me explico? Tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices. Ya tenemos que dejar de padecer, porque seguimos padeciendo las mismas tribulaciones, angustias, hambre y desesperación por la misma desobediencia. ¿Hasta cuándo vamos a ser desobedientes? Vamos a obedecer a Dios. Empecemos con el día de reposo. Empecemos con el ayuno. Y que el Señor nos vaya diciendo cada sábado qué es lo que más desea de nosotros. Hay que obedecer a esta fe. Si usted le tiene fe a esta gracia, usted tiene fe en Cristo. Cristo me está diciendo que yo debo de cumplir con el día de reposo. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos. ¿Cuántos? Todos. A adorarme. Delante de mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es de mes en mes? Todos los meses. ¿No? Todos los meses, de mes en mes, o la infinidad del tiempo. De día de reposo, sábado, en día de reposo. Él no dice, venite el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, dice, y de día de reposo, en día de reposo. O sea, que hoy lo estamos haciendo hoy aquí miércoles, por amor a Dios, ¿me entiendes? Pero el sábado tiene que ser mucho más especial ese amor a Dios. Porque el sábado es consagrado para Dios. Es un mandamiento de Dios. ¿Ok? ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces debemos de nosotros, ahí no, yo voy a apartar estos pasajitos para el sábado. Miren, yo me voy para la vereda. Yo me voy muchas veces hasta sin pasaje, esperando en Dios. Y yo tengo todo el tiempo de la amada yendo a la vereda. En algunas ocasiones que hemos estado aquí, según como Dios haya permitido. Pero el tiempo que yo tengo yendo a la vereda, yo tengo que llevar las mesas, tengo que llevar las sillas, tengo que llevar. Y yo voy, he ido con diarrea, con trapo entre el pantalón y mis partes íntimas, con pañales, toallas sanitarias. Pero yo no he dejado de cumplirle a la amada del Señor, ni cumplirle a mi Dios. Yo voy porque sé que es importante ir. Mire, se me han desmayado mis hijos allá en la amada. Hubo una hija mía que se me desmayó en plena conferencia. Yo no abandoné el podio, sino que me quedé ahí, y un bendecido con su esposa me la llevaron al hospital. Y yo me quedé ahí. Yo ahí he estado mientras, miren, no se imaginan las cosas que han pasado. Bueno, cuando me quemé. Y ahí he estado. Cuando mi esposa se quemó, yo todos los sábados igualmente iba a la amada del Señor. O sea, creo que no puede haber excusa en no ir. No puede haber excusa en no ir. O sea, así sea en el bus, se va, y si nada más tiene el pasaje de ida, me dicen y yo veo cómo hago y les consigo el de venida. Pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque de esa forma es que nosotros obedecemos a Dios. Porque este mandamiento que está aquí en Isaías capítulo 66 versículo 23, yo no lo escribí, lo escribió Dios. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, ¿cuántos vendrán a adorarme? Dice todo. Así que, como dice el amado apóstol Pablo, por quien llegó todo el consejo de Dios, yo recibo que Pablo es mi apóstol. Yo no creo en apóstoles humanos. Ya el último de los apóstoles es Pablo, el apóstol de gracia. Me trae todo el consejo directamente de Dios. ¿Y a ustedes? Mira lo que dice Pablo en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 22 al 25. Y para que tenga arma en su mano, cuando venga por ahí cualquier teólogo a decirle, no, es que la carta de Pablo de pronto no es de Pablo. Mire, el único que habla de Timoteo es Pablo. Y cuando termina en el capítulo 13, la carta a los hebreos, habla de Timoteo.
Así que usted no le busque las 5 patas al gato, porque la quinta es cola. La quinta es cola. Hebreo capítulo, ustedes me entendieron. Así dice Jeremías capítulo 31, versículo 21. Nota atentamente la calzada, Virgen de Israel. Ponte majanos altos. Bueno, majano alto es un lugar geográfico con una cerca grande y el lugar es amplio. Una sola cerca, igual que la vereda del lago. Y un hombre que es toco para hablar, pero ustedes entienden lo que dice. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces ahí habla Jeremías mío también. Hebreo 10, 22 al 20. Por allá decía un bendecido: mira, pero es que yo no le entiendo nada porque él grita mucho. Mi hermanito, una bendición grande que tengo yo es ser maravino. Por ahí me dicen maracucho. No importa, yo soy feliz. Y los maravinos hablamos con voz alta, con trompeta de Dios, con trompeta de arcángel, para que oiga la gente. Acerquémonos con corazón sincero, dice el amado apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero. ¿A dónde? A la amada del Señor. En plena certidumbre de fe. ¿Usted tiene fe? Purificados los corazones de mala conciencia, para que tengamos una conciencia limpia y pura, ¿verdad? Amén. Y lavados los cuerpos con agua pura, no con agua de esa del lago o agua del mar o agua de la piscina o agua filtrada. No, esa agua, ahí meten un diablo y sale el mismo diablo. Pero esta agua sí lava, te transforma y te purifica. La gracia del Señor. Amén, Abba Padre. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que hoy el Señor nos está trayendo es para el amor y las buenas obras. ¿Ah? Amén. Es que aquí la amada está gozosa, está feliz. No dejando de congregarnos, muy importante prestar atención aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se ha acercado el día del Señor? Por ahí los evangélicos están diciendo que todas estas catástrofes vienen por la llegada del Señor. Bueno, el Señor no iba a llegar, ya el Señor llegó. Está el Señor entre nosotros. Amén. Donde hayan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Así también está escrito en Isaías 58, 13 y 14. Dediquen el día de reposo para honrarme a mí, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer en el día de reposo? No vayan a venir a decirme en 3 semanas después que se les olvidó. ¿Verdad? Esto no es para 3 semanas. Esto es para siempre. De hecho, este es el problema grave que tiene Israel. Este es el problema grave que tienen las naciones. La desobediencia a la fe. ¿Vamos comprendiendo? Es que este estudio está muy bueno. Entonces dice: dediquen el día de reposo para honrarme a mí, dice el Señor. No hagan negocios ese día. No lo usen para hablar cosas inútiles. Hablen de la gracia del Señor en el día sábado. Más bien, disfruten el día de descanso con alegría y como un día especial. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Un día especial. Como especial, con alegría, riéndonos y gozándonos, ¿verdad que sí? Dedicado a mí, dice el Señor. Si hacen todo lo que les pido, yo seré su verdadera alegría. Si le damos alegría a Dios, Él nos dará alegría a nosotros. Y nos llevará de triunfo en triunfo. Y les entregará la tierra que le prometí.
Yo el Señor les confirmo que así será. Entonces algunos por ahí, teólogos que buscan las 5 patas del gato, las 5 escolas, vienen y dicen, no, ahí está hablando de la tierra que le prometió allá a Israel. Y yo me río como Daniel se le reía a Nabucodonosor. Mire cómo dice el Salmo en el capítulo 37, en el versículo 4 y 22. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Deleítate en el Señor, y así Él concederá lo que tu corazón anhela. Aquellos los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice perecerán. ¿Nosotros somos los benditos o los malditos? Los benditos. Bueno, los benditos tienen que portarse como lo que son, benditos, santificados, ¿verdad que sí? Como está escrito en Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Además, las escrituras previendo el tiempo en que Dios salvaría también a los gentiles por medio de la fe, Dios le declaró esto a Abraham cuando le dijo, por medio de ti bendeciré todas las naciones. Los que confían en Dios, pues reciben las mismas bendiciones que Abraham. Bendiciones que Abraham recibió como hombre creyente, pues los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tercer punto, santificación. Obedecer a los mandamientos es nuestra santificación. Si obedecemos estos 10 mandamientos de Dios, hemos sido santificados al Señor. Y la gracia del Señor es la manifestación a la obediencia a la fe. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 15. Pues por la bondad de este servicio, todos alaban a Dios. ¿Cómo se sintió la gente el día de la fiesta de la amada del Señor? Feliz. ¿Y usted cree que dieron gracias a Dios por los de la amada? Muchas gracias a Dios dieron. Y esas gracias que llegaron al oído de Dios abundaron en nuestra cuenta. Porque ustedes obedecen el mensaje de Cristo. Son generosos y se solidarizan con ellos y con todos. Además, ellos orarán por ustedes con mucho amor, gracias a la bondad de Dios que se manifestó a través de ustedes. Gracias a Dios por su don inefable, por lo cual clamamos Abba Padre. Estas 3 cosas tenemos nosotros que tenerlas aquí y aquí. La gracia, obediencia a la gracia y nuestra santificación. No podemos seguir haciendo el mal, ni andar por las cosas terrenales, sino satisfacer a Dios, el cual en Él está la salvación. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad por el Cristo amoroso que mora en mí. Para la gloria del Dios y Padre eterno, los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que van a tener y tienen ya una moral intachable como una virgen pura delante de Dios. Y recibo en el amor de Dios que la llama flameante del Espíritu Santo de Dios que está en todos vosotros alumbra todas las naciones. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes.